Ocupan la primera línea en las protestas que se llevan a cabo en varias partes del mundo. Han pasado 2 crisis económicas casi seguidas y una pandemia, y ya sufren los efectos del cambio climático. Muchos jóvenes creen que el futuro será peor y que no hay ninguna posibilidad de cambiarlo. Lo que quiero cambiar es que China sea una sociedad más pluralista, abierta y tolerante. De finales de los 90 al 2010, una generación nacida en plena era digital, dispuesta a grandes cambios, más solidaria, pesimista y crítica con el futuro que les hemos dejado. Hoy, en portada, la generación Z. Los jóvenes sienten que el mundo que queríamos para ellos no es con el que verdaderamente sueñan y ven un futuro repleto de incertidumbres y nuevos desafíos. Hace 10 años, con las crisis económicas, miles de jóvenes salieron a las calles para reivindicar por sus derechos. En las últimas protestas contra el envenenamiento y la encarcelación del opositor Alexei Navalny, la gran mayoría eran jóvenes como Gleb. Aquel movimiento se le conoció como Generación Arrasca, Generación en Apuros. Joao es uno de sus promotores. Fue uno de los 1000 detenidos, pasó casi un mes en la cárcel y ahora se enfrenta a un proceso penal que considera injusto. Agdey es uno de esos jóvenes marroquíes que rapea contra la pobreza y la falta de oportunidades. Las mujeres son protagonistas en las calles defendiendo sus derechos. Mi nombre es Elisa Arias Martínez. Lo que sí que hay es un despertar de mujeres que luchan por sus derechos. Yo lucho por la defensa de la madre tierra, la vida y la identidad de los pueblos indígenas de Colombia. Entre esos jóvenes que han salido a la calle a denunciar y a reclamar su derecho a un futuro hemos encontrado a Cristina. Candela Rey empezó a movilizarse contra la violencia machista y los asesinatos. Joe Chu estudió psicología y tiene su propia consulta en línea para ayudar a mujeres con todo tipo de problemas. A finales de 2020 pudo estar a los pies del Congreso para ver cómo Argentina legalizaba el aborto y abría la esperanza para toda América Latina. Solo he tenido una vez un salario superior a 1.000 euros con 37 años. Se nos ha vendido un futuro para los jóvenes en el que realmente no se ha contado con los jóvenes. Me he puesto en el lugar del chico que se ahoga para mostrar la realidad de los jóvenes que han muerto en el mar. A mí me gusta recordar que mis padres hace 20 o 30 años ya salieron a la calle a manifestarse por exactamente las mismas cosas por las que estamos saliendo nosotros. Somos la generación que menos aprecia lo que consiguieron nuestros padres, pero también sabemos luchar por lo nuestro. Ahora es más difícil planificar mi futuro porque no sé cuál será mi condena, si una sanción administrativa, una multa o 2 años de cárcel. Somos la generación con más facilidades, pero con el futuro más inhóspito y exigente. Lo que me gustaría cambiar es que aquí en China tuviéramos una sociedad más pluralista, más abierta y más tolerante. Estamos confiados en que el miedo no va a apagar como esa llama de lucha y de resistencia que tenemos como pueblos. La generación de la incertidumbre, la generación de la superación. Creo que la sociedad está cambiando muy velozmente y me toca ser parte de este cambio histórico que proponen las mujeres. Yo creo que no se nos tiene muy en cuenta en algunos temas que en los que la juventud ahora mismo somos el factor que va a determinar el futuro. Y pues prácticamente yo creo que se nos tacha un poco de responsables y de que tenemos la culpa de varias cosas y estamos intentando velar por tener un futuro para nosotros, ¿no? El problema yo creo que es los inconvenientes o las piedras que nos encontramos en el camino, ¿no? Al final, pues, lo que hablábamos, el desempleo o simplemente, bueno, creo que tener una actitud crítica, que los jóvenes tengamos una actitud crítica es muy importante para
para poner soluciones a lo que no nos gusta o salir de ese statu quo en el que está la sociedad muchas veces. Y una de esas preocupaciones o de esas piedras de las que hablabas, María, yo creo que puede ser tener una juventud muda. O sea, los jóvenes tenemos que hablar, necesitamos voz. Yo creo que en estos últimos años sí lo hemos conseguido y va a ser vital para no destruir todo ese trabajo de las generaciones anteriores, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Se pasa la idea de que estamos aquí de paso y no queremos conseguir nada y que lo único que hacemos son daños a la sociedad o lo que ya tenemos como preestablecido y no lo podemos no queremos cambiar lo que hay de equivocado en nuestra sociedad. Sí, es curioso eso, porque realmente parece que se pone una tela y realmente lo que estamos haciendo ahora mismo están ocurriendo las mayores revoluciones del mundo y gracias evidentemente a la tecnología, pero eso no lo debemos olvidar. La revolución feminista, por ejemplo, la mayor revolución pacífica a lo largo de la historia. Se dice con frecuencia que la generación de ahora, tu generación, es la más preparada de la historia, no solo de España, sino de Europa en general. Y sin embargo, que el futuro que os espera es mucho peor que el de vuestros padres o abuelos. ¿Tú estás de acuerdo con esto? ¿Crees que es exagerado? Mi generación, a diferencia de las generaciones anteriores, pues es la primera que igual va a tener que sopesar desde hace mucho tiempo ya entre el futuro idealista y lo que nos gustaría ser y lo que igual tenemos que ser, trabajar más tarde o a dónde nos tenemos que ir para poder tener la vida que tenemos. Hoy en día en Argentina hay que trabajar muchísimas horas para poder tener un buen sueldo y siempre dentro del rubro artístico, a mí por lo menos me sucede eso, siempre tengo que tener como algo aparte para poder sostenerme económicamente, cuando quizás me encantaría dedicarme 100% al arte, pero en este momento al menos no se me hace posible. Coño que lo busco, coño que no encuentro, coño que voy a hacer, coño con todo esto se convierte en un defecto, un destino incierto, me pagaron poco mis últimos conciertos, tengo el buzo lleno de facturas y impuestos y como que no pago nada, en deuda me siento y con mis defectos buscando el momento, esta noche pago yo. África es el continente más joven del mundo. Cerca del 60% de la población tiene menos de 30 años. Y aquí, en este país, en Marruecos, el 43% de la población tiene menos de 25 años. Pero el paro juvenil sigue siendo uno de los grandes males que asola este continente. Cuando tenía 16 años, conocí a un señor que me dio la oportunidad de trabajar en su tienda de ultramarinos. Después de trabajar con él, como unos 8 o 9 años, no me acuerdo exactamente, aprendí muchas cosas, adquirí experiencia y pude ahorrar un poco de dinero para poder seguir haciendo mi vida. Luego, gracias a Dios, con la ayuda de mi familia y unos amigos, pude realizar un proyecto que llevaba mucho tiempo planeando. Grabar un videoclip y entrar en el mundo de la música. El rap me ha dado una oportunidad para contar la historia que otros no han podido contar. La falsa idea de lanzarse al mar mirando la otra orilla, porque muchos jóvenes mueren y no llegan nunca a cumplir sus sueños. Aquí se puede vivir, hay facilidades, pero hay muchos jóvenes con una buena formación que buscan mejorar su calidad de vida y no lo logran. Y aunque lo intentan muchas veces, cuando ya están hartos de hacerlo, la única solución que encuentran es el mar. ¿Para dónde vamos a emigrar? No es tan fáciles las cosas en Alemania, en Reino Unido, y se acrecenta un otro problema. No es solo la situación económica, pero desafortunadamente también el crecimiento de movimientos racistas que no les gustan los inmigrantes en esos países como el norte de Europa es una dificultad acrecida, es una dificultad mayor.
Aquí en Portugal los jóvenes se ven cada vez menos dueños de su destino. Hay poco trabajo, los salarios son bajos y acceder a la vivienda prácticamente es imposible porque se les lleva más de la mitad de su sueldo. Así que las personas están siendo obligadas a vivir fuera de las ciudades. En Lisboa y Porto tienes transporte público, ¿hay alguna facilidad? Aquí no. Por ejemplo, aquí sí que si no vives en el centro de la ciudad tienes que tener un coche, tienes que pagar todo lo que envuelve tener un coche. Mucha gente de las afueras, como yo, vienen a Moscú para poder ganarse la vida. Yo llegué en octubre o noviembre del año pasado para trabajar, para poder ganar dinero, ahorrar y después quizá volver. China es quizá de los pocos países en el mundo en el que los jóvenes creen que tienen una mejor vida que sus padres y sus abuelos, al menos cuando tenían su edad. Tienen más fácil educarse, formarse, salir al exterior y más poder adquisitivo. Pero también la vida es más cara. De hecho, una de sus mayores preocupaciones es tener mejores salarios que les permita, por ejemplo, comprarse una vivienda en una gran ciudad. Warriors, yo, get your freak on. You don't need money 'cause you won't be alone. Yo, get you in the zone. You don't need money 'cause you won't be alone. Got my lookout girls, got fit boys to look at. Tigers room, what the fuck you looking chick at? Ahora en Pekín, el sueldo mensual medio per cápita es de 8.841 yuanes, unos 1.134 euros, mientras que en 1992 era de 246, unos 32. Así que la diferencia es de 40 veces más. Esta cifra indica que los ingresos han experimentado un gran incremento. Si vemos la tasa de inflación o la tasa de consumo, como alquiler o comida, creo que vivimos mejor. Por tanto, ahora la economía está mucho mejor que en la generación de nuestros padres. Muchos jóvenes creen que habrá algo peor y que no hay ninguna posibilidad de pensar que no va a ser así, que vaya a poder reconducirse hacia un camino mejor. Incluso muchos ni siquiera tienen esperanza en las protestas, aunque participen en ellas. En general prevalece el sentimiento de fatalismo. Estamos los mayores proyectando nuestros problemas o lo que eran nuestros problemas cuando éramos jóvenes a vosotros, que a lo mejor tenéis problemas totalmente distintos. Yo no creo que tengamos problemas totalmente distintos, sino que tenemos problemas muchísimo más grandes que pensar en eso. O sea, si yo pienso en el futuro, no me preocupa el encontrar casa o trabajo, porque me preocupa más el estar en un planeta en el que aún haya casa y trabajo. Me daba la sensación como si a veces viviéramos pensando que tenemos un plan B, que nos podemos mudar a otro planeta cuando terminemos de destruir este, como si hubiera otra posibilidad. Y no hay. Esta es la única que tenemos. ¡Hay una especie menos! ¡Hay una más! I'm worried about the present and the future because the present is catastrophic and the future is scary and very unpredictable. Que no cambie el clima, que cambie el sistema.
has ido a manifestaciones de Fridays for Future, es concienciada con los problemas del clima. ¿Crees que esos problemas son a muy largo plazo o, como dice, ya son a muy corto plazo y los vas a tener ya? A ver, es que creo que lo estamos teniendo ya. Los científicos han dicho siempre que uno de los efectos del cambio climático van a ser las pandemias. Estamos viviendo en una pandemia ahora mismo. Yo creo que, me temo que no va a ser la única que va a vivir mi generación, que voy a vivir yo en mi vida. En las fronteras europeas estamos dejando morir a personas para vivir de la manera que estamos viviendo. Y es que nos estamos beneficiando a raíz de las consecuencias que está teniendo para otros y no nos responsabilizamos a nivel local, porque es que no queremos cargar con las consecuencias que, por ejemplo, es la migración. El futuro es muy complejo. Quizás necesitamos cambiar y desarrollar un modo de vida más saludable, más activo y más sostenible, en vez de mirar tanto por la competición y la explotación. Así podríamos establecer una mejor relación con los otros y también con la sociedad. Cuenta la historia de una niña que nació del volcán, no le tiene miedo a nada, no. Yo no entiendo nada, todo tiene nombre. Yo no entiendo nada, todo tiene nombre. Me convierto en agua, me convierto en ola y en agua salada y humana. Esas organizaciones que entran en vuestro territorio son siempre para hacer un negocio ilegal con los recursos de vuestras tierras. Hay una amenaza grande de multinacionales, de mineras, de hidroeléctricas que quieren pues, aprovechar los recursos que nosotros tenemos y también la ubicación que nosotros tenemos. Además del paro, preocupa la precarización laboral que afecta a la mitad de la población. En un país donde el activismo está perseguido hasta con la muerte, surge un movimiento de jóvenes cada vez más unificado que lucha por el cambio. Otra de las problemáticas a las que se ven expuestos los jóvenes es también a las cadenas de microtráfico y de narcotráfico pues, en los territorios. Entonces muchas veces como todas esas cadenas o todas esas bandas se aprovechan de esa juventud para entrar por ahí también. Yo creo que estamos a día de hoy en una situación de deshumanización del humano, donde nos olvidamos de aquella persona que está en una situación precaria, ¿no? Que no está al mismo nivel económico, tecnológico, al mismo nivel que tú. Y tenemos que ayudarlos sin duda, no nos pueden enmudecer, no podemos estar sordos ante sus gritos. Pero hoy en día tampoco es necesario salir a la calle, sí o sí, porque, como has dicho antes, tenemos las redes sociales y yo creo que un hashtag muchas veces hace mucho más que una manifestación, porque llenar las calles, luego siempre hay altercados y las personas que provocan esos altercados al final se llevan todo el protagonismo y nosotros no nos estamos manifestando por eso o esas personas no nos representan. Entonces yo creo que las redes sociales aquí tienen un papel fundamental para que nosotros nos podamos manifestar a través de ellas. Y luego las redes sociales yo considero que son un arma de doble filo, porque ¿dónde queda el postureo y dónde está el activismo? Tenemos que marcar esas diferencias. No vaya a ser que se baje gente del barco, ¿no? de la lucha social, de la denuncia de las injusticias. Lo que tienen que tener claro la sociedad y la gente es que si luchamos por una idea concreta y lo hacemos de forma pacífica, tenemos el mismo derecho que todos. Pero si es que hay alguien que quiere reventar la fiesta, nunca mejor dicho, que no se estigmatice a toda la sociedad, a todo el grupo de jóvenes que constituimos el mundo, porque no es culpa de todos. Y de hecho es que hay que manifestarse, o sea, quiero decir, al final pasan las generaciones y las generaciones todas se han manifestado,
nosotros hemos llegado aquí porque alguien se ha manifestado y eso es así y son súper necesarias. Da igual cómo lo hagas mientras lo hagas y eso tenga un efecto al final en las leyes o simplemente en la convivencia de la ciudadanía en general. Y es muy importante abrir la boca, no hay que callarse. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja, absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Creo que el mundo es más caótico. No sé bien si es porque conocemos más, porque tenemos más información. Lo que sé es que el ser humano se enfrenta a muchos desafíos, como el medio ambiente, la desinformación, la desigualdad, divisiones, un desarrollo económico no equilibrado, son demasiadas injusticias. Молодежь, она, во-первых, видит, что Podemos ver aquí y en Occidente una tendencia muy común, que la juventud ve que las generaciones anteriores, o mejor dicho, que la idea de futuro y valores que las generaciones anteriores soñaban para ellos, ya los jóvenes no las quieren. Aquí la nomenclatura, no sé en Occidente, quizás se llame establishment. Eso ya está desconectado del pueblo y de la sociedad y actúa solo por sus intereses y los jóvenes pues se rebelan contra ello. Todo partió por el pasaje, pero se acumulan muchas cosas. Lo cual de la privatización del agua, también de una mejor educación y gratuita también. Over the past years, the China government has increased its interference in Hong Kong's politics, economy, and also in everyday senses. Marching for Jacob Blake, mostly for the justice of him and also the injustice of other black people and the systematic oppression and to mostly abolish the police. We're not going anywhere. I feel like we protest a lot. We march for a long period of time and then it dies down. But we're here to show this is the movement. This is a revolution. I am proud of the young generation. They're one of the smartest, most compassionate, caring generations ever in human history. Creo que cuando vemos en otro lado que logran una causa que se proponen, luchan para eso, salen a las calles, se movilizan y tienen resultado, eso contagia para que otros nos pongamos en esa lucha. В кафе пришли Cuando terminó la manifestación, yo estaba en la cafetería, comiendo con mis compañeros, y entraron unos vestidos de paisano. Dijeron que eran de la policía especial. Me dieron un puñetazo en el estómago. Me retorcieron el brazo. Me pegaron y me llevaron a la comisaría. Primero me acusaron de organizar los disturbios masivos. Después cambiaron los cargos y me acusaron de ser el responsable de los cortes de tráfico. Las grandes marchas que hacemos también para poder visibilizar nuestras problemáticas, necesidades, los incumplimientos del gobierno y demás, creo que fortalecen o hacen que sea un poco más visible la lucha actual y que también hemos ido uniendo esfuerzos en que esa lucha sea más visible. El gobierno siempre ha dicho que los indígenas hacemos parte de la guerrilla, pero cuando matan los indígenas
sencillamente le echa la culpa a la guerrilla. En Portugal aquí migraron de dinero, en Portugal eu ando a gasto o ano inteiro, para lutar que os toca. Hace 10 años, con las crisis económicas, miles de jóvenes salieron a las calles como nunca antes se había hecho desde la Revolución de los Claveles para reivindicar por sus derechos. Aquel movimiento se le conoció como Generação Arrasca, Generación en Apuros. ¿Y crees que ahora mismo los jóvenes tienen cierta fatiga, resignación? Bueno, ahora con pandemia es un poco más difícil salir a las calles, hay todo un problema de seguridad, pero aunque así, eso se ha pasado. Hemos tenido una enorme manifestación antirracista cuando se daban las manifestaciones también en Estados Unidos, y durante los últimos 10 años las luchas feministas, animalistas y, claro, contra el cambio climático, con muchos jóvenes, muy jóvenes y muy politizados y muy sabedores de lo que estaban defendiendo. Lo que creo es que por lo general nuestra generación se preocupa mucho menos por la sociedad que antes. Somos más egoístas. Cuando leemos las noticias, sentimos que no podemos hacer nada. Poco a poco ya no queremos verlas y nos fijamos solo en nuestra propia vida. Cuerpo de quienes, de nosotras. Derechos de quienes, de nosotras. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Saquen su doctrina de nuestra vagina. En esas protestas, en esas movilizaciones, vimos también muchas mujeres en primera línea. ¿Por qué crees que ha habido, digamos, este estallido de protestas, de movilizaciones de los jóvenes, teniendo a las mujeres además en primera línea? Creo que por fin estamos empezando a recobrar nuestra voz, empiezan a escucharnos. De hecho, uno de los cantos y siempre que hacemos es: ahora que estamos juntas, ahora sí nos ven, ahora nos escuchan, entonces hay que aprovechar que está en crecimiento ese poder femenino. ¿Crees que este movimiento de las mujeres, estas protestas, realmente es el inicio de un cambio? Somos muchas, pero no estamos todas. Entonces, creo que cuando logremos que estemos todas involucradas, ahí sí vamos a generar el verdadero cambio. Comparándolo con la generación de nuestros padres, ahora tenemos mucho más derecho para poder elegir. Puedo decidir para mí un modo diferente de vida, por ejemplo, no casarme o no tener hijos. Puedo dedicarme totalmente al trabajo. Se nos ofrecen muchas más posibilidades. ¿Quién está polarizando la sociedad? ¿Quién nos está polarizando a nosotros? ¿Los políticos o realmente la sociedad está polarizada? ¿O simplemente somos producto de las nuevas tecnologías que hacen que nos polaricemos más? Al final encontrar el punto medio y no... Sí, que no te pongan una etiqueta, ¿no? Tú has pensado de esta forma en un contenido o en una cuestión determinada y ya, no, tú eres... facha o tú eres comunista, ¿no? Pero ahora es como que hay más estigmatización de este es de los míos, este no es de los míos, este me cae mejor, este me cae peor. Entonces yo creo que esto puede llegar incluso a cambiar o ya está cambiando las relaciones que tenemos personales entre unos y otros. Uno de los problemas más grandes en Alemania es, sin duda, la polarización política. Siempre digo lo que pienso. 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 Siempre digo lo que pienso.
la reacción de los medios de comunicación y de la política es más hablar sobre la polarización y sus posibles efectos, más que ver por qué estamos polarizados o por qué la gente sale a hablar. Entre los jóvenes de tu generación, ¿crees que hay desconfianza hacia los políticos? Es común sentir desconfianza de los políticos porque está demostrado todo el tiempo que lo que dicen o lo que prometen después no termina siendo lo que sucede o lo que nosotros vemos en la calle día a día. Yo creo que más que desconfianza hay un poco ese cansancio de ver que no se nos toma en serio, porque se nos toma como muy jóvenes y pues muy inocentes para hablar sobre temas como política y todo eso, ignorando que somos los más afectados, no solo por la mera lógica de que vamos a vivir más tiempo, sino que eso, vamos a vivir en un futuro que se basa en las consecuencias del comportamiento de los que siguen haciendo la política. Но я считаю, что самая большая претензия, в принципе, Mi mayor queja, y creo que también la de la mayor parte de los jóvenes, es que Rusia va perdiendo su potencial cada día. Podría ser más libre y rica, pero Vladimir Putin, en lugar de elegir el camino para que sea la más libre, ha elegido el enriquecimiento de su círculo, de sus compañeros y de sus familiares. En Rusia, la generación más joven no ha conocido a otro líder que Vladimir Putin, que lleva 21 años en el poder. En casa han escuchado que la estabilidad actual es preferible a los ruinosos años 90 o el comunismo anterior, pero está aumentando su frustración contra un sistema cada vez más autoritario en el que no ven posibilidad de cambio. No creo que haya muchos jóvenes pro-Putin. Entre los jóvenes de mi generación, creo que los podría contar con los dedos de una mano. Pienso que son aquellos a los que las anteriores generaciones les pasaron sus valores y que no se suelen interesar mucho por la política, sino más bien por la economía. A diferencia de sus abuelos, encerrados en su día tras el telón de acero, los jóvenes rusos hablan idiomas y están más conectados al exterior gracias a Internet. Las autoridades ven un gran peligro, no solo en las redes sociales, sino en general, en Internet, porque es el territorio de la libertad, donde la gente puede enterarse de todo y compartir información que el Estado puede considerar peligrosa. Si echas de menos más información en China, por ejemplo, en otros países los jóvenes recurren a canales alternativos a los medios oficiales, redes sociales, para informarse. ¿Os sucede un poco a vosotros esto aquí? Como en China tenemos un gobierno de partido único, el pensamiento es relativamente unitario. Pero muchos jóvenes logramos información de diferentes canales. Si quieres, puedes obtener una información variada. El mayor problema que tenemos ahora es cómo gestionar esa gran cantidad de información. Estamos en una época de posverdad. Tener una posición y una opinión, verificar lo auténtico, requiere muchas capacidades, mucha lectura y conocimiento. Busco gente que cuestione todo lo que pienso, porque creo que ahí está el camino. Si vamos a buscar solamente alguien que nos diga lo que queremos escuchar,
no vamos a avanzar nunca o vamos a informarnos como con la mitad de la historia. Para ello tenemos que luchar pues, contra el mal uso de las redes sociales y de la información, de los medios. Los fake news y la intoxicación que hay, que al final se puede crear mucho ambiente tóxico ahí dentro porque al fin y al cabo la gente se empieza a enzarzar, se empieza a insultar de ideologías diferentes, distintas. Al final se crea un ambiente muy tenso de vez en cuando. Y es precisamente lo que hay que evitar, yo creo. Sí, hay como una reflexión que dice, ¿no? ¿La sociedad es el reflejo de las redes sociales o las redes sociales son el reflejo de la sociedad? Jope, pues si realmente la sociedad es el reflejo de las redes sociales, tendríamos un problemón. Y no creo que las redes sociales sean la fotografía de una sociedad. Espero que no. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, these songs of freedom, these songs of freedom.